Bien. Bueno, hola, buenas tardes. Hoy, 1 de septiembre, al día de hoy, yo ya había calculado, tenía la esperanza de que ya estemos pensando en un camino ya presencial, ¿sí? Por un montón de cosas que venían pasando, la idea era que ya estuviésemos pensando en eso. Y muchas de las cosas que planifiqué y que di en clase estaban apuntando a eso, ¿sí? De trabajar ciertos contenidos en forma virtual y algunos ya dejarlo en la forma de lo presencial. Yo ya tenía preparado cómo darlos esos contenidos. Bueno, ahora no está muy cerca la presencialidad, ¿sí? De trabajar en el colegio, ya no se ve muy cerca, ¿sí? El panorama. Yo estoy yendo a trabajar todos los días a la mañana. eh, Estamos trabajando en un proyecto en el colegio con algunos profes y el colegio está en las mismas en el mismo estado que estaba antes de que sucediera esto, ¿sí? De ser que se habiliten los eh, el movimiento o los permisos, el colegio no está en condiciones ahora, hoy, para comenzar. Entonces, y bueno, y no sé cuándo le comenzarán a preparar todo esto, de limpieza, de todo. Entonces, lo único que queda es, me parece a mí, es seguir trabajando pensando en esto de la virtualidad. Así que ya estoy planificando el resto de las clases, o por lo menos pensar cómo dar determinados contenidos como venimos trabajando, ¿sí? Encaminándolo a que si tenemos algunas clases presenciales o algunas clases, sí, algunas clases presenciales, poder nosotros aplicar todo aquello que estuvimos viendo. Para esto, ya hasta las actividades, la actividad anterior, yo ya la había corregido, ya les tengo una devolución para aquellos que hicieron las entregas. Ya cuando comenzamos a la vuelta del receso, yo ya tenía todas esas entregas hechas. La idea mía era entregárselas presencial, considerando que por ahí en septiembre íbamos a estar de vuelta en el aula. Pero bueno, con esto del virus y cómo está sucediendo en la ciudad principalmente, vemos que estamos en incremento el tema del contagio, estamos en un punto alto, así que se nos aleja un poco esto de vernos físicamente en lo que va este mes y el mes próximo, calculo. Entonces, yo ya hoy seguramente ya les dé la devolución que le tengo de la actividad anterior. Y ya vamos a empezar a hacer una actividad que es en función de lo que hemos visto de AutoCAD, ¿sí? Que es una actividad en donde ustedes deben hacer una recopilación de todos los contenidos que estuvimos trabajando para que les quede a ustedes como un material para el momento de encontrarnos, ya trabajar con ese material sentados en las máquinas y poder ayudarle en alguna inquietud que tengan en ese momento, ¿sí? Pero ya los contenidos bases como para trabajar, de los comandos que nos están trabajando, cómo se trabajen, ya nosotros haberlo desarrollado en alguna actividad que es como esta, que es la primera actividad respecto a AutoCAD, que se las voy a subir, ¿sí?
que se va a realizar en función de estas clases de AutoCAD que hemos tenido. Así que bueno, Maylene, Oriana, si tienen alguna duda de lo que les dije o alguna inquietud, lo que quieran, y que yo les pueda contestar, ningún problema. Respecto al colegio, respecto a la duda que tengan. ¿Me escuchan? Bueno, entonces vamos a seguir, ¿sí? Avanzando con lo que sería dándole un cierre y entrando. Vamos a seguir, decía, vamos a seguir con el contenido. Nos quedaba un solo contenido de este primer módulo que habíamos visto en la clase anterior, que era el de cómo hacer un círculo. En función de eso vamos a trabajar hoy con un contenido del segundo módulo, ¿sí? Que ya no sería parte, o sí, va a entrar, este último contenido también va a entrar en la parte de la actividad próxima que vamos a hacer. Hoy, como les dije, hoy les voy a estar entregando la devolución de la actividad anterior, ¿sí? Voy a empezar a compartir pantalla para poder ubicarnos de vuelta en AutoCAD. Así que vamos a compartir. Bien. Ahí estamos en AutoCAD. A ver, esperen un cachito, chicos. Ahí está. Bien. La transmisión. Ahí está. La clase pasada hicimos un ejemplo de cómo generar una puerta, ¿sí? Lo vamos a hacer rápido y vamos a ir nombrando los comandos que estuvimos trabajando. Para esto hacíamos clic en el comando línea. El espesor, no me acuerdo cuándo lo habíamos puesto, pero más o menos le podemos poner 8 centímetros, ¿sí? Vamos a ver en qué sistema de unidades estamos trabajando. Units, para ver el sistema de unidades. Tipo, está bien. Decimales, estamos trabajando en unidades. Perfecto. Aceptar. Vamos a hacer una línea. Si la unidad es el metro, entonces ponemos 0,08, son 8 centímetros. Con la ruedita nos acercamos. Dejamos el cursor hacia arriba y escribimos un espesor. Le vamos a dar el mismo espesor del muro, ¿sí? Entonces le vamos a poner 15 centímetros. Sería 0,15. Fíjense que ahí salió torcida la línea porque el cursor se me corrió de lugar. Para que me salga perfecto, activo con F8 la herramienta ortogonal, entonces siempre va la línea de la base recta. 0,15 hacia la derecha, 0,08. Cierro el marco de mi puerta. Podemos decir que esto va a tener una distancia a la hoja de 80 centímetros. Voy a seguir dibujando el otro marco, podría ser 0,08. Ah, no, esto tenía 15. Entonces sería 0,07 porque le voy a sumar para que me dé los 15. 0,08 sí el ancho.
0,15. Ahí ya tengo los dos marcos hechos perfectos. Acá lo que podría hacer es rotar esta línea. Esto es lo que hicimos en la clase anterior. Tomo como referencia el extremo. Y ahí marco un punto y lo arrastro. Se me hizo hacia el otro lado. Vamos a volver. ¿Cómo volvemos hacia atrás? Con control Z volvemos hacia atrás. Vuelvo a activar el comando girar. Selecciono el objeto. Enter. Un punto de rotación. Voy a marcar esta base. Y después, si lo hago hacia abajo, lo va a hacer perfectamente hacia arriba. La línea la va a rotar. Enter. Se me hizo la puerta. El espesor de la puerta lo voy a hacer de 5 centímetros. Entonces uso el comando de fase. Me pide cuánto es el desfase que quiero hacer. Escribo 0,05. Enter. Marco el objeto y hacia dónde quiero hacer el desfase. Hacia un lado o hacia el otro. Hacia adentro es donde lo quiero hacer. Salgo con escape. Hago otra línea. Vengo al extremo. Activo el comando línea. Me aparecen las asistencias rápidas. ¿Sí? Entonces me permite a mí dibujar perfecto. Podría utilizar, fíjense que no me aparece el punto medio, entonces porque las asistencias rápidas las tengo desactivadas. Las voy a activar, clic derecho, parámetros. Acá están algunas desactivadas, voy a poner seleccionar a todas y aceptar. Ahora puedo hacer una línea de referencia que vaya de la mitad de esta línea, ahí. Total, después la voy a borrar, es de referencia. Y puedo usar la herramienta simetría. Enter, clic con el mouse, ¿sí? Lo activé, acá abajo me dice que está la simetría activada. Que marque el objeto que voy a hacer de simetría, hago clic en ese lado de la puerta, Enter, y que marque la línea de simetría. La línea de simetría va a ser esta. Primer punto y segundo punto. Si deseo borrar o si no deseo borrar, en este caso no deseo borrar, simplemente presiono Enter y me genera el otro lado de la puerta. Y ahí está la puerta cerrada. Esta la selecciono con cualquiera de las ventanas de selección. Recordar que si uso la ventana azul debo envolver por completo el objeto. Presiono la tecla suprimir y se borra. Y ahora lo único que me quedaría es generar el arco. Inicio, fin y dirección. Marco el primer punto acá. El punto final en ese extremo. Y después la línea de dirección hago una vertical. Y ya tengo el dibujo de la puerta hecha. Si esa no es la puerta que yo necesito y necesito que abra hacia otro lado, puedo usar el comando simetría. Selecciono toda la puerta, Enter. Marco una línea de simetría marcando como referencia este lado del marco y después decidir si quiero borrar el original o no. Yo pongo que la S de sí, Enter, me borra el original y me hace la puerta que abra hacia el otro lado. Si la puerta iba hacia el sur y no hacia el norte, podría trabajar de la misma manera. Uso el comando simetría, Enter y marco una línea que vaya justo ahí. Enter y ahí me hace las dos puertas porque no puse que sí, que me borre el original. Si yo quería que se me borrase el original, selecciono, suprimir y ya está. Lo único que tengo que tener en cuenta acá es que si yo hago un clic sobre esa línea y presiono la tecla suprimir, sigue estando porque en verdad lo que borré fue la línea superpuesta del dibujo anterior, ¿sí? Tengan cuidado con eso de las líneas superpuestas. Ahí sí ya estaría el dibujo original hacia el lado donde vamos. Bien, vamos a ver ahora un comando nuevo, que es el comando círculo. El comando círculo, como dice la palabra, me permite hacer círculos, pero AutoCAD tiene 6 formas de hacer círculos. Nosotros vamos a ver la más simple, que podemos hacer casi todos los otros círculos con estas formas. Centro y radio o centro y diámetro. Estas dos funcionan de la misma manera. Nos va a pedir que marquemos un punto que va a ser el centro y después que marquemos el radio o el diámetro, dependiendo del comando que elijamos. Pero si nosotros estamos trabajando con una medida que ya está en un croquis, es indistinto cuál de los dos vayamos a utilizar, porque yo la medida, si tengo acotado el diámetro y quiero usar la herramienta radio, divido ese valor y automáticamente lo divido por la mitad y automáticamente tengo el valor del radio, entonces puedo usar ese comando. Y si quiero usar ese comando radio, o al revés, si tengo acotado el radio y quiero usar el centro o diámetro,
multiplico por 2 el valor del radio y automáticamente tengo el diámetro, ¿sí? Eso no habría problema. Entonces el más común es cualquiera de estos dos, siempre es el del radio. Hago clic en el comando, marco un punto para marcar el centro, que puede ser en cualquier lugar del plano o en algún lugar particular de algún otro objeto, o por ejemplo en alguna coordenada específica, como sea. En este caso lo vamos a hacer aleatorio en cualquier lugar, por acá. Un clic y automáticamente ahora me pide que marque el radio del círculo. Si quiero ingresar el diámetro, presiono la letra D, Enter, y ahora me pide que ingrese el diámetro. Por ejemplo, vamos a hacer un diámetro de 50 centímetros, 0,5. Este es un círculo simple que tiene el centro donde lo marqué y de diámetro 50 centímetros. Ahora, lo seleccioné y lo voy a suprimir, eliminar. Vamos a dibujarle, vamos a hacer una extensión acá. Si yo tuviese que dibujar un muro, y le agregamos un muro a la pared, vamos a dibujar una llave de luz. La llave de luz, muy simple, marcamos un círculo, ahí de 0,5, debería ser más chica, por ahí es muy grande. 0,02, es muy chica, vamos a hacer 0,03. Vamos a eliminar los círculos que no me interesan. Y ahora vamos a dibujar la llave, ¿sí? La llave la podemos dibujar. Fíjense, lo vamos a hacer así, una distancia de 10. De 10 dijimos, lo hice de 1. Ahí, y esto lo vamos a hacer de 0,05. Bien, ahí hicimos un dibujo de una llave de luz, ¿sí? Un interruptor. Ahora, lo mismo que pasó con la puerta, yo puedo tener los interruptores y dibujarlo de la forma, o sea, girarlo. Si yo quiero darle, me paro en el centro de la llave, marco un punto ahí, no lo giro, vamos acá. Girar objeto, designa objeto, todo este objeto, Enter. Un punto base, el centro, hasta el comando F8 activo. Lo desactivo presionando F8 y ya ahí puedo colocar la dirección de la llave donde yo quiera, ¿sí? Podría dejarla ahí, pero si la llave la quería hacia el otro lado, simple, hago un comando simetría y puedo obtener la llave hacia otro lado. Bien. Vamos ahora, hasta acá sería la unidad número 1, ¿sí? La unidad número 1, que entrarían todos aquellos comandos que estuvimos viendo, líneas, puntos, comando de fase, recortar, mover, girar, comando simetría, empalme, línea, círculo, ya dijimos, ¿sí? Todos los comandos para dibujar, los que nosotros creemos que a ustedes les va a servir, recortar, de fase ya lo dije, asistencias rápidas, comando F8, que es el comando ortogonal, comando F10, que es el rastreo polar. A ver si me olvidó alguno más. Rastreo polar, creo que ahí los nombré casi todos. Eso sería la unidad o módulo número 1. ¿Sí? Ahora en este punto sería, creo que se lo había explicado en la clase anterior, sería donde tomaríamos un examen como para cerrar la unidad número 1 o el módulo número 1 y empezaríamos en el módulo número 2. Hoy vamos a arrancar el módulo número 2 y la actividad próxima va a incluir módulo 1 y tema o primer tema, que va a ser el que vamos a trabajar ahora.
y un tema más que lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, empecemos con este nuevo tema, ¿sí? Este nuevo tema se llama, a ver si lo puedo escribir acá, capas, o también conocido como layers. Esta es una herramienta que se usa mucho en dibujo técnico, o se usaba mucho cuando se trabajaba con hojas transparentes, ¿sí? Este comando lo que me permite a mí, o esta herramienta lo que me permite a mí, es agrupar objetos en capas distintas. Véanlo como si fuesen capas, ¿sí? Una capa de cebolla, que hay una capa sobre otra, pero son todas capas transparentes. Lo único que se ve es el dibujo y el resto se transparenta todo. Entonces, el dibujo que está en esa capa. Entonces, cada capa lo que me permite a mí es agrupar objetos que tienen características similares. ¿Cuáles son esas características? Color de la línea, el color del elemento, perdón, o del objeto, el tipo de rayado de ese objeto, a ver qué otra cosa puede ser, el tipo, el grosor, si los objetos esos son imprimibles o no. Esas son características particulares. Y después tiene una característica grupal que yo lo puedo agrupar por ejemplo, agrupación por. Yo puedo tener en una capa todos aquellos objetos que son de luminarias. O puedo tener una capa, ¿sí? Que son todos sanitarios, por ejemplo. Y otra capa que son todas las puertas. Y otras capas donde voy a poner todos los muros. Y así ir agrupando todos los objetos en distintas capas. Entonces, este concepto antes se utilizaba, como les decía, en dibujo técnico, cuando yo quería, por ejemplo, poner una imagen base de una planta y después en una hoja le ponía una hoja transparente sobre este objeto y dibujaba, por ejemplo, sin dibujar de vuelta la planta, pero dibujaba únicamente la instalación eléctrica. Y ponía otra hoja transparente arriba y dibujaba sobre esa segunda hoja transparente la instalación del gas o instalación de cloacas. Entonces yo, a medida que iba levantando las hojas transparentes, iba viendo qué instalación estaba en el plano de planta. Y como es transparente, se veía o se ve como que el plano tiene dibujada esa capa. Tiene dibujado, supongamos, la instalación eléctrica. Cuando yo levanto la instalación eléctrica, no es que esté borrando el dibujo, lo estoy levantando la capa esa. Y puedo poner arriba la capa de instalación de cloacas. Entonces se va a ver el plano de planta con la instalación de cloacas. Y así yo puedo levantar y bajar las capas que yo quiera, pero cuando yo bajo las capas, esas capas se funden con el dibujo base y se ven como un solo dibujo. Esta herramienta es muy práctica y AutoCAD la llama layers o capas. ¿Dónde encontramos esta herramienta? En la cinta de opciones la vamos a poder encontrar acá. ¿Sí? Y dentro de las cinta de opciones, perdón, nosotros, para poder crear una capa nueva, vamos al primer botoncito, este que está acá. Ese me permite a mí crear una capa. Ahora bien, todo este recuadro, ¿sí? Todo ese recuadro me permite a mí administrar las capas. Otra forma de crear una capa o entrar a este recuadro para el administrador de capas es escribiendo un comando. Ese comando que yo tengo que escribir para ingresar, ese comando es el comando capa o el comando layer o el comando layers o el comando capas. Cualquiera de esos comandos, si yo vengo acá, porque eso va a depender también del AutoCAD, ¿sí?
del AutoCAD, ¿qué digo? Hay el AutoCAD 2011, no, perdón, el AutoCAD 2007, los primeros AutoCAD no utilizan las S, algo de eso tenía, o al revés. Después empezaron a haber más opciones. Capas, no me lo toma, guión bajo capas. Primero empezar con capas sin S. Capa me abre el administrador de capas, que es el mismo que me abre al apretar el botón ahí arriba. ¿Sí? Vamos a borrar. Layer, lo mismo. Layer lo toma como si fuese una capa. Me abre el administrador de capa. Layers con S. Me parece que era guión bajo layers. No, no me lo toma. Vamos a ver layers sin guión bajo. A ver, la mayúscula no infieren porque no distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Layer no me lo está tomando, guión bajo layer es la otra opción. Lo toma guión bajo layers. Entonces, acá vamos a modificar. Los comandos para activar, que me permite el AutoCAD, es el comando capa, guión bajo capa, layer, guión bajo layers. Ahí está. Layers. Layer. Layers o capas con S, el AutoCAD 2007 lo permite. En un AutoCAD superior ya no está esa opción. Como en la superior ya le agrega la opción de guión bajo y no se lo permitía así el AutoCAD 2007. Entonces, a partir del 2011, los comandos que nosotros, ¿cómo podemos llamar al comando capas? De esta forma, de algunas de esas formas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo ingreso a ese administrador de capas? Cuando yo abro, vamos a abrirlo desde acá. Cuando yo abro el administrador de capas, nosotros, un clic, ahí está, abrimos el administrador de capas, nosotros podemos ver acá que acá en esta lista que tengo acá me dice las capas que yo tengo activas. ¿Sí? Me dice que dentro de las capas yo tengo, perdón, estas son la lista de las capas que tengo activas. Tengo una sola capa cuyo nombre es 0. ¿Sí? El nombre de esa capa es 0. Todos los AutoCAD, todos desde el 2006 en adelante, siempre comienzan con una sola capa, o sea, una sola hoja transparente, que es la capa 0, que viene por defecto con un color blanco, como ustedes pueden ver acá. Acá me dice que el color de esa capa es blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que todo objeto que esté dibujado en la capa 0 es de color blanco. Que todo objeto que esté en la capa 0, el tipo de línea va a ser continua. Y que todo objeto que esté en la capa 0 va a tener un grosor de línea. Y así varias características. Todos los objetos que estén dentro de esa capa van a cumplir con las características que nos está planteando acá. Ahora bien, ¿cómo creo una capa nueva? Una capa nueva la creo ingresando, haciendo clic en este icono que está ahí. Ese icono chiquitito. ¿Sí? Yo vengo a este icono, hago un clic ahí y automáticamente ustedes ven que se agrega una capa. Hago otro clic más, me agrega otra capa nueva. Hago otro clic más y me agrega todas las capas que yo quiera. Si yo una vez que salí quiero generar una capa nueva, automáticamente abro el comando y la herramienta y automáticamente puedo seguir agregando capas. ¿Sí? Voy a agregar una capa 4. A medida que yo voy agregando capas, le puedo cambiar el nombre, que es lo más habitual. Clic derecho, cambiar nombre. ¿Sí? Cambia el nombre de la capa. La vamos a llamar puerta. Y puedo modificar sus características. Por ejemplo, que el color no sea blanco del dibujo, que sea rojo. Vamos a poner un color más claro.
este verde. Fíjense que todos los colores, más adelante nos va a servir, tienen asignado un número, ¿sí? Ese verde es el número 80. Y la capa me lo va a mostrar. Bien, tipo de línea continua. Vamos a dejarlo como está eso. Si yo quisiese cambiar de línea, que lo vamos a ver después, vamos a dejarlo como está. No hay ni nada para aceptar, simplemente salir con el botón cerrar, ya salgo. Todos estos objetos están en la capa 0, porque yo no había creado ninguna capa antes. ¿Dónde veo las capas que yo tengo activas? No, perdón. ¿Dónde veo las capas que yo tengo en mi proyecto? Acá. Si yo le hago un clic en esta flechita de acá, se me van a desplegar todas las capas que están activas. ¿Sí? Fíjense, está la capa puerta que creé recién y cuyos elementos van a ser de color verde. Está la capa 2, capa 3 y capa 4 que no hice ningún cambio, ni el nombre le cambié. Pero la capa activa es la que se ve. La que se ve acá. Si yo quisiera poner capa activa como la puerta, queda como la capa activa, es la hoja que queda sobre el resto de las hojas, y se ven todos los dibujos de las otras hojas, más el dibujo de la capa puerta adelante. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Que yo, cuando dibujo algo, se va a dibujar en la capa que está activa, la capa que se ve. Por ejemplo, si yo voy a hacer un círculo, ese círculo se va a hacer de color verde porque ese círculo va a pertenecer a la capa puerta. Si yo quiero dibujar algo en la capa 0, tengo que venir acá, abrir la capa 0. Por ejemplo, vamos a escribir en la capa 4. Activo la capa 4 y ahora hago una línea. Y esa línea va a ser de color blanca porque va a estar dibujada en la capa 4. Y la capa 4 dice que todo lo que esté en la capa 4 va a ser de color blanco. Vamos a dibujar una capa llave, o la capa donde estén las llaves va a ser la capa 2. Pero ¿qué pasa? Vamos a editar la capa 2. Voy a venir acá. Y la capa 2 la vamos a hacer de color naranja. O 40, ¿sí? Cierro. Voy, pongo la capa 2 y la llave no está de color naranja. Porque yo cuando creé la capa 2 y le cambié el color, la llave nunca estuvo dentro de esa hoja o esa capa. Entonces yo tengo que pasar un dibujo a esa nueva capa. ¿Cómo la paso? Es seleccionando el dibujo con alguna forma de selección que vimos. Cuando la selecciono, automáticamente acá me aparece en qué capa está. Está en la capa 0. Yo abro, habiendo seleccionado el objeto, ¿sí? Selecciono él o los objetos, los selecciono y después digo a qué capa la quiero pasar. La quiero pasar a la capa 2. Cuando hago clic ahí, automáticamente, con escape salgo la selección. Fíjense que AutoCAD lo transformó en naranja porque ahora pertenece a la capa 2. Entonces tenemos dos dibujos acá. Tenemos la llave, ya está en su capa. Este círculo que está en la capa puerta. Fíjense que yo lo selecciono y se me marca la capa puerta. Y ahora vamos a seleccionar la puerta. Yo marco la puerta y la voy a pasar a la capa puertas. ¿Sí? A ver, acá hay un problema. Porque están las dos capas seleccionadas. Voy a seleccionar la capa puertas y dice que está dibujada en la capa 0. Yo la voy a pasar a la capa puerta y ahora, salgo con escape, puedo ver que lo que está en verde está en la capa puerta, lo que está en naranja está en la capa llaves o la capa 2 y el resto está en la capa 0 o la otra capa que está en blanco. Bien, como para ir terminando esta explicación, vamos a decir, tiene eso que yo le expliqué al principio, que yo una capa la puedo levantar. Si yo levanto una capa, lo que está en esa capa no se ve. ¿Sí? Yo podría ahora levantar la capa de puertas y se va a desaparecer de mi dibujo las puertas. Pero no es que se borró, sino simplemente que yo la levanté a la capa y está sobre lo que yo estoy mirando. Entonces, ¿cómo hago para levantar una capa? Simplemente extendiendo todas las capas y haciendo clic en el foquito de la capa que yo quiero hacer desaparecer o que se levante. Por ejemplo, la capa puerta. Yo hago clic en el foquito y automáticamente desapareció todo lo que estaba en la capa puertas. Y yo acá me puede servir a mí para pensar. Entonces está mal dibujado los muros, porque los muros están abiertos. Hago clic en el muro está en la capa 0. Entonces yo puedo completar mi dibujo porque el muro, yo levantando la puerta, debería seguir figurando.
¿Cuál es el error que tengo ahora? El error que tengo ahora es que no me estoy dando cuenta y estoy dibujando sobre la capa 2. Yo debería estar dibujando en la capa 0. Si a mí me llega a pasar esto, el problema, selecciono los objetos que dibujé y los paso a la capa 0. Salgo con escape y ya está. ¿Sí? Cuando yo marco este lado que hice, me dice que está en la capa 0. Entonces, de la misma forma, puedo hacer desaparecer la capa 2. Y entonces me pregunta el programa, ¿desea desactivar la capa actual, la que tengo seleccionada? Sí, le pongo. Automáticamente desaparece. No es que se borra, desaparece. Se levanta esa capa. Y cuando yo las quiero volver a ver, puedo hacer clic y se van apareciendo las capas, ¿sí?, que yo voy activando. Al activar la capa aparecen todos los dibujos que están en esas capas. Y al desactivar la capa que yo quiera desactivar, desaparecen todos los dibujos. Fíjense que ahí desactivé la capa 0. Entonces todo el dibujo de los muros se me va. Y la puerta me queda completa, no me queda cortada. ¿Está bien? Una buena forma de corregir para ustedes es trabajar todo con capas y después, para ver si está todo bien dibujado, ir apagando capa por capa y que los dibujos vayan quedando enteros, ¿sí? Es decir, si yo elimino puertas, que desaparezcan las puertas únicamente. Si yo si yo apago el foquito de la capa ventanas, desaparezcan únicamente las ventanas. Y así sucesivamente puedo yo organizar mejor mi trabajo. Bien, hoy vimos capas. La clase que viene vamos a entrar un poquito más sobre capas y tipos de línea para poder ya empezar a pensar en la previa municipal, ¿sí? Así que bueno, chicos, voy a dejar de compartir ya por hoy. Hasta acá llegó la clase del día de hoy. El martes que viene nos vemos a la misma hora, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos el martes próximo.